Luego de obtener la muestra de nuestro paciente es necesario realizar el procesamiento de lo que sería dicha muestra, y para ello nosotros necesitamos analizar los resultados de la biopsia. Hay dos puntos importantes a tomar en cuenta acá. Yo no puedo reconocer un cambio patológico si yo no reconozco antes las estructuras normales que pueda llegar a tener un tejido. Y en base a la comparación del tejido con respecto al resto de las células que puedo encontrar en el tejido es que yo podré diferenciar entre un comportamiento atípico y un comportamiento habitual de lo que serían las células de dicha mucosa. Vamos a ver esto en perspectiva. Si nosotros analizamos este corte, nosotros vemos las interdigitaciones ligeras que tiene lo que sería esto, que es el epitelio, en el grosor del tejido conectivo. Entonces nosotros vemos diferentes interdigitaciones, los cuales no serían atípicos, no sería anormal, si nosotros nos ubicamos claramente en una mucosa que puede tener alguna demanda funcional. Y obviamente si hay demanda funcional, este tejido se va a proteger, y se va a proteger con la presencia de una capa de queratina. Recuerden que la dinámica del comportamiento de las células epiteliales implica que éstas se vayan renovando constantemente, y en esa renovación constante pueden haber errores en cuanto a las células en su comportamiento habitual. Vamos a ver 1, 2, 3. Ahora vamos a ver un poco más a detalle el corte. Y como nosotros podemos apreciar, aquí hay una capa de queratina, una capa de células escamosas y un tejido conectivo circundante. ¿Cómo sabemos esto? Es importante que ustedes puedan agudizar su vista y poder diferenciar entre los diferentes tonos. Aquí tenemos queratina, aquí tenemos células epiteliales y aquí tenemos lo que sería el tejido conectivo. Vamos a analizar a esta población de células acá. Tenemos aquí separada la queratina de las células epiteliales escamosas o pavimentosas. Vamos a ver desde la base de la célula hasta la parte superficial. La célula en la parte basal tiene una relación núcleo-citoplasma 1 a 1. Aquí están las células que obviamente determinan el tipo de células que van a estar sobre la superficie. Y lógicamente estas células son inmaduras. Estas células irán avanzando en el grosor del epitelio hasta llegar a la parte más superficial, donde alcanzarán su máximo desarrollo y luego descenderá el mismo hasta desaparecer a través del proceso apoptótico. Si ustedes pueden ver, esta célula madura ya tiene una relación núcleo-citoplasma que es 2 de citoplasma por 1 de núcleo. Y si nosotros podemos ver la estructura de esta célula, nosotros vamos a notar de que tiene un núcleo con una membrana, que tiene su agrupamiento de componentes nucleares en el centro y se ven bastante uniformes, de tal manera que se puede distinguir los componentes nucleares a través de una capa transparente que existe en su envoltura. Esto es indicio de un comportamiento normal de esta célula. Pero si nosotros analizamos otro caso y por ejemplo nos vamos a estas células, donde podemos apreciar de que hay un grupo de células que tienen unos núcleos transparentes con los componentes celulares, vemos unos que están como hiperpigmentados y esto ya indica un comportamiento normal. También vemos cómo la forma de los núcleos van cambiando, el tamaño va cambiando, la configuración de los mismos se va viendo alterado. Y esos son cambios importantes que nosotros tenemos que reconocer a la hora de hacer un análisis histopatológico. Regresando con nuestro corte original, nosotros tenemos que fijarnos en un aspecto muy importante, y eso es precisamente la integridad de la membrana basal. Cuando nosotros tenemos nuestro tejido epitelial,
a nivel de la membrana basal, yo tengo que notar varias cosas. Tengo que notar la integridad de la membrana basal, o sea que sea continua, y nosotros vamos a ver un área que es ligeramente más densa en la superficie de la membrana basal, producto de que hay ahí transfusión, por decir así, o trasudado de nutrientes, los cuales estas células inmaduras requieren para su amplia multiplicación. Por eso esta estela más intensa de color que va a ir a lo largo y lo ancho de la membrana basal es típico de una membrana basal que es saludable. Y uno se tiene que fijar muy bien en qué segmentos del tejido esa continuidad se pierde, esa densidad se pierde, o simplemente hay una invaginación exagerada de esas interdigitaciones a nivel de lo que sería el tejido conectivo. También nosotros vamos a notar la presencia de lo que sería algún cambio a nivel de lo que sería las células que encontramos tanto en el epitelio como en el tejido conectivo. Ese es un punto importante a ser considerado cuando nosotros realizamos este tipo de interpretación. Entonces, si ustedes lo pueden notar, aquí se aprecia cómo la integridad de la membrana basal sigue estando presente en la zona. Se ven pocas alteraciones estructurales y se ve una diferencia clara entre lo que sería el epitelio y el tejido conectivo. Eso desde el punto de vista de un órgano o estructura normal.